Hola, recuerden gente que en la descripción del video está el link de la historia original si es que la quieren ir a leer, también les dejo una lista de reproducción donde encontrarán todas las canciones usadas en este u otro capítulo de esta serie. Bueno, sin más nada que decir me despido y los dejo con la intro. Luego de la tormenta, viene la calma. Usualmente se suele decir esa metáfora, para tratar de calmar la mente y relajar el cuerpo. Si la mente se relaja, el cuerpo, por ende, descansa de la guardia alta. Pero no muchas veces esa frase es acertada, por lo menos no para todos. Quizá, quien la diga, si logre ver un arco iris a la vuelta de la esquina. Pero eso no quiere decir, que el que esté al lado suyo, pueda ver ese pacífico arco de multicolores. Quizás, para él, después de la tormenta, lo espera otro día nublado, amenazando con desatar un nuevo diluvio de agua y rayos en forma de desgracia sobre él. Debido a eso, la frase, siempre espera lo peor, aún tiene y tendrá cabida a lo largo de la existencia. Hombres que solo conocieron la desgracia a lo largo de su vida, dejaron de sonreír y abandonaron la idea de ver el paraíso, el Edén, luego del caos. Se aferraron a aquella frase que les aseguraba que podrían morir en el próximo segundo. Y es que solo eso bastaba. Un simple segundo y un hecho insignificante era suficiente para desatar la tragedia en la vida, no solo de una, sino de toda la vida existente. Desde el aleteo de una simple mariposa, hasta el derrocamiento de los dioses, eran situaciones capaces de cambiar en un sentido de 180 grados la vida. Kratos era el ejemplo perfecto. El ejemplo de víctima y causa se aplicaba en él de forma igualitaria. Algo tan estúpido, como la inseguridad de los dioses, fue la que lo condenó a una vida que pocos y nadie desearían tener. Empezó su vida como todo humano, y hasta cierto punto, se aferró a la idea de ver la calma luego de la tormenta. Pero, el entrenamiento en Esparta le arrebató la capacidad de sonreír por otra cosa que no sea la muerte de sus enemigos. E igualmente le sacó la capacidad de llorar, por lo que fuere. Fue entonces, cuando Ares le hizo aquella cicatriz en el ojo y en su alma, al llevarse a su hermano, que se dio cuenta que no podía esperar a que cosas buenas le sucediesen. Por lo menos, no esperaría ver calma luego de la guerra. Su deseo egoísta de extender el imperio espartano por cada rincón del continente, era una subproyección de su verdadero objetivo. Que Esparta fuera la potencia número uno en el mundo, solo era una excusa para que pudiera tener algo de calma. El miedo consumiría a sus enemigos, y eso le dejaría a él poder disfrutar sin tantas preocupaciones de la familia que al principio formó. Y todo esto desencadenaría en lo que había dicho antes. Kratos fue una víctima. Cuando los dioses lo traicionaron y lo abandonaron, como a una herramienta que se había oxidado, causaron que la víctima se convirtiera en la causa. La causa de que la frase, siempre espera lo peor, obtuviera un valor que nadie, pero nadie, a lo largo de la historia podría olvidar. Las personas inocentes alrededor del mundo, que murieron de forma injusta luego del holocausto de los dioses, debieron esperar lo peor. Ya lo había dicho antes, fue un detalle tan insignificante y no conocido para ellos. Nadie esperó que la furia de un único hombre, lo convirtiera en un dios y asesino de los mismos. Desde entonces, Kratos ha vivido con la idea de que en el próximo segundo que parpadee, algo o alguien puede desatar el caos. Quizá había recuperado su humanidad, quizá había podido volver a sonreír, aunque sea un poco. Pero nunca, jamás, había dejado de pensar que, en el próximo respiro, podría morir. Esa maldita rata de alcantarilla se escapó. El iracundo Endeavor, luego de que aquella luz cegadora se apaciguase, logró divisar que Stein se había escapado. Ustedes no se queden ahí, pasmados como si nada. Muévanse, quiero una búsqueda en un radio de 3 kilómetros. No pudo haber llegado muy lejos. Demandó con su típico tono grave, a los héroes profesionales estáticos a su alrededor. No les tomó mucho reaccionar a los gritos del héroe número 2, quien llegó a divisar una figura oscura y alada llevarse a algo con bufanda roja, entre la oscuridad de entre los edificios. Fue demasiado rápida como identificar qué o quién era, y lo que sea que llevase entre sus brazos. Gran Torino,
Luego de ignorar la orden y las acciones del pelirrojo Todoroki, llegó a divisar a lo lejos a un nuevo individuo que se integraba a la escena. Un impasible Kratos, quien recientemente había aterrizado en el suelo y luego guardado las mitológicas alas de Ícaro, se hallaba caminando hacia la muchedumbre conmocionada por el escape de Stein. Si bien, nadie le dio tanta importancia al hecho, porque sabían dónde había estado Kratos, otros no estaban al tanto de esa situación. Kratos tuvo que hacerse a un costado rápidamente, para dejar pasar una oleada de llamaradas, que tuvieron la intención de calcinarlo. Moviendo su mirada al lugar de procedencia del ataque, divisó a un furioso Endeavor, que tenía las venas remarcadas en la esclerótica de sus ojos. Tú lo ayudaste a escapar. De forma amenazante, el Todoroki caminó hacia el espartano. Con cada paso que daba, el concreto bajo sus pies se quemaba, y las llamas que lo decoraban bailoteaban con aún más furia y fulgor. Estuviste ausente todo este tiempo, y ahora te apareces, justo cuando esa rata escapa. No hay duda de que eres el culpable de todo esto. Era más que sabido que el héroe número 2 tenía muy poca tolerancia con el fantasma de Esparta. Lo consideraba solo un psicópata asesino, y se podría decir que lo odiaba. Sus recientes conjeturas no fueron tan descabelladas para varios de los presentes, quienes no tardaron en mirar con malos ojos al espartano. Pero solo eso hicieron. Ninguno se atrevió a interponerse en el camino de Endeavor, quien ya estaba frente al impasible Kratos. Este último tuvo que levantar un poco su cabeza, para ver la ira palpable en los ojos del pelirrojo que era más alto que él. Acabo de llegar. No sé qué es lo que sucede, respondió con un mismo tono serio, sin flaquear en ninguna postura o mirada, ante la presencia y calor de las llamas del héroe. Y eso te hace aún más sospechoso. Eres el culpable de que el asesino de héroes Stein escapase. Una explosión de llamas se produjo en su cuerpo, con la intención de verse más amenazante. No trates de hacerte la víctima. Eres el culpable aquí. ¿Culpable? Preguntó con un cierto toque de ironía. El culpable es quien lo dejó escapar. En este caso, eres tú. Esa fue la gota que derramó el vaso, que contenía que la rabia de Endeavor no rebalsara. Entonces, junto con un destello de llamas en sus ojos, el pelirrojo levantó su puño llameante, con las intenciones de darle una lección al mocoso que se atrevió a faltarle el respeto. No te burles de mí. A la velocidad de un asteroide, Endeavor bajó su puño con dirección al rostro de Kratos. Pero, se detuvo a centímetros de golpearlo, cuando sintió como algo frío y delgado rozaba su cuello. Kratos no mostró ningún signo de reacción, más que su siempre seriedad, cuando se movió más rápido que el golpe del pelirrojo, y colocó la hoja del hacha del Leviatán en su garganta. Solo la sostuvo con una mano, mientras la otra descansaba a su costado. Relajada, pero lista para contraatacar, como sus facciones serias lo indicaban. Tú no quieres luchar conmigo. Su tono de voz grave, sumado a su mirada amenazante, causaron que las batallas de presencia se desatasen en medio del cruce de miradas que Endeavor y el fantasma de Esparta compartían. Suficiente los dos. Antes de que la situación pasara a mayores, Gran Torino hizo uso de su Kirk para empujar a ambos peleadores lejos uno del otro. Endeavor-san, el joven Kratos no es culpable de la situación. Él estuvo todo el tiempo en la cima de aquel edificio. Al margen de todo esto, él señaló con su dedo al edificio donde hace unos segundos, Kratos tuvo aquella conversación con Atenea. Y que se supone que hacía mientras nosotros estábamos lidiando con Stein. Volvió a arremeter con palabras acusadoras. Aunque esta vez, alguien más lo defendió. Vigilando, es obvio, entre el público, Shiori Todoroki tomó la palabra con una tranquila voz. No hay razones para creer que esos Naus eran los únicos en la ciudad. Podría haber más enemigos ocultos. Él solo se anticipaba lo peor. Nadie tuvo nada que objetar ante el punto de vista de la chica de cabello bicolor. Sus razones estaban más que justificadas, y ahora que se lo replanteaban, Kratos hace poco había detenido una gran tragedia. No estaban en posición de recriminarle nada. Y ante estos pensamientos, Endeavor apaciguó un poco sus llamas. Óyeme bien, el héroe pelirrojo volteó su penetrante vista al azabache. No hemos acabado todavía. Si llego a descubrir que estás detrás de todo esto, lo pagarás muy caro.
Y yo seré el primero en cobrar. Con esas palabras, comenzó a retirarse de la zona. Vámonos, Shiori. La mencionada asintió, y miró al espartano. Nos vemos, Kratos-kun. Su respuesta, fue el leve asentimiento del mismo. Y solo después de eso, se fue con su padre. Suspirando, Gran Torino volvió su vista a Kratos, quien acababa de guardar su hacha en su espalda. Ayúdanos con el rastrillaje. ¿Puedes encargarte de la zona por la que estabas vigilando? El anciano vio cómo Kratos le asentía, y sin mediar más palabras, se iba a hacer lo que le pidieron. Fue en ese entonces, que Kratos aprovechó para usar el intercambio de sombras, e interrogar personalmente al asesino de héroes Stein. No le había llevado más de unos 10 o 15 minutos hacerlo. Mientras él se encargaba de eso, los estudiantes de Noa y algunos héroes, como lo eran Midoriya y Hidao Shiori, fueron atendidos por la ambulancia que hace poco había llegado a escena. ¿Hallaste algo? Nada, no hay rastro de él. A lo lejos de la zona donde estaba la ambulancia y varios héroes y civiles, una corta conversación se llevaba a cabo entre Kratos y Gran Torino. El primero dándole un resumido y corto informe al último mencionado. Entonces estamos con las manos vacías. ¿Tienes alguna idea de por qué la Liga de Villanos y Stein aparecería en el mismo día? El anciano buscó otro punto de vista, de parte de alguien que quizá veía algo que él no. Por lo que me dijiste, Stein no está afiliado con la Liga de Villanos. Busca crear una sociedad purgada de héroes falsos y villanos. A mi parecer, esto solo es el capricho de un niño, contestó seriamente el espartano, que se hallaba cruzado de brazos y apoyado en un auto de policía. A su costado, Gran Torino, que estaba sentado sobre el techo del auto, lo miró con curiosidad. ¿Un ataque de esta forma, solo para causar estragos, eh? Él rascó su barba de forma pensativa, al compás del asentimiento de Kratos. Si ese chico, Tomura Shigaraki, es como dices que es, no hay duda de que esto solo fue un capricho. Dices que esta noche secuestró a la madre de una de tus compañeras de clases. Sí. Es por eso que me doy cuenta de que solo es un niño caprichoso, con un deseo infantil. Se molesta cuando las cosas no salen como él quiere, odia no tener el control. Es por ese mismo capricho que hizo todo esto. Levantando un poco su vista, observó a la brillante luna llena. Mientras una brisa nocturna meneaba los mechones de su cabello azabache, solo trata de mostrar su berrinche. Es un niño al que le dieron demasiado poder. El anciano lo miró por unos segundos, para luego musitar en asentimiento. ¿Qué crees que deberíamos hacer? Esperar lo peor, respondió de forma seria. Gran Torino esbozó una sonrisa de labios. Hablar contigo es más entretenido que cualquier otra cosa. Te juzgué mal, mocoso. Eres agradable. El espartano no se molestó en contestar, solo siguió viendo al cielo. ¿Todo bien, chico? ¿Te ves cansado?, indagó, al ver las leves ojeras del azabache. Solo fue un largo día. Luego de decir esas palabras, suspiró con cansancio. De esta forma, se reincorporó, y comenzó a retirarse sin mediar ninguna otra palabra. Mientras caminaba con sus manos en los bolsillos, abrió con ligera sorpresa sus ojos, al oír un estruendo detrás de él. Girando su cuerpo, se encontró con Mt. Lady, quien corrió hacia él en su forma gigante, solo para extender su brazo y atraparlo con su mano agigantada. ¿Dónde te habías metido? No puedes irte corriendo de esa forma e ignorarme. Te recuerdo que estás a mi cargo, y tienes que hacer lo que te diga al pie de la letra. Entre los gritos de la rubia, ella zamarreaba de forma frenética al azabache en su mano, quien se mantenía impasible. Y cuando ella se detuvo, Kratos la miró de forma seria. «Bájame», ordenó de la misma forma en que su cara se expresaba. Pero, para su sorpresa que no expresó, la mujer nunca se vio intimidada por la seriedad con la que la miró y habló. En cambio, ella sonrió de forma burlona, y usó uno de los dedos de su mano libre para acariciar su cabeza. «Oh, ¿no te gusta que Yu-chan te cargue, pequeñín?». Aprovechando que ahora ella era 20 veces más grande que el espartano, sonrió aún más, y lo acercó entre sus pechos.
y lo arrulló como si de un bebé se tratase. Ya, mi pequeño. Todo está bien. Yu-chan te va a cuidar. Ella rió por su propia broma, mientras que Kratos ya tenía una vena palpable en su frente. La generación de ahora es extraña, con una sonrisa entre nerviosa y confusa, junto con un leve tique en su ceja. Gran Torino fue expectante de cómo la heroína, sin una pizca de vergüenza, acercaba al espartano a esas montañas a las que llamaba tetas. Restándole importancia, saltó del techo del auto y con su bastón en mano, comenzó a retirarse de la escena. Por otro lado, Kratos se había hartado de los pocos segundos que dejó que durara esta ridícula situación. Solo le bastó hacer un poco de fuerza con sus brazos, para comenzar a abrir la mano que lo sostenía. No tardó en forzarla a abrir la mano. Pero antes de que cayera, ella lo atrapó con su otra mano, y lo colocó sobre su hombro. Muy bien, pequeñín. Hay decenas de delincuentes que tratan de aprovechar este caos, para saquear un centro comercial. Nuestro trabajo no ha terminado. Con el azabache en su hombro, ella comenzó a correr. Vamos, compañero. Hay que detener delincuentes. Mientras Yu corría hacia el centro comercial, Kratos suspiró y sonrió muy levemente, compartiendo parte del entusiasmo. Bien, terminemos con esto. Empuñando el hacha del Leviatán en su derecha, esta tuvo un brillo celeste, mientras emanaba un aire helado. Todo esto combinando con el brillo de los emocionados ojos de la rubia gigante. Esto llegó a ser fotografiado por un reportero de la zona, que sonrió con entusiasmo al ver una imagen que sería primera plana en los diarios y quizá noticieros. Una emocionada y gigantesca Mt. Lady, con un leve sonriente fantasma de Esparta sobre su hombro derecho, empuñando un arma capaz de matar dioses. Ambos se encontraban en la sala de estar, sentados sobre el sofá de la misma. La misma sala estaba casi completamente a oscura, solo siendo iluminada por el televisor de pantalla plana frente al sofá. Allí, una agotada Yu dormía plácidamente, con su cabeza apoyada sobre el hombro de Kratos, quien se mantenía impasible, observando la televisión y las noticias que pasaban en él. La rubia estaba demasiado cansada, debido a que llevó al límite el uso de su peculiaridad. Centrándonos en otro punto de vista, Kratos movió su mano para alcanzar una botella de cerveza a medio tomar. Bebiendo con tranquilidad, escuchó lo que los reporteros decían. Era de las muy pocas veces que veía televisión y además prestaba atención. El asesino de héroes ha escapado. Así como lo escuchan, cuando este monstruo de la sociedad estuvo a merced de ser capturado por los héroes, logró escapar de ellos. Algunas conjeturas dicen que alguien lo ayudó a escapar, una sombra imposible de ver. Pero eso es lo de menos. La reportera hizo una pausa, y, con una mano, se acomodó los lentes que traía. Tenemos grabaciones exclusivas de cuando Stein, no solo juró purgar a los héroes falsos, sino que también acusó a los mismos, de ser nada más que unos farsantes, en busca de fama y dinero. ¿El significado de los héroes se ha perdido? Esta pregunta ha causado un revuelo masivo en las redes sociales. Y, además, hay personas que están a favor de los ideales de este monstruo. ¿Qué es lo que nos espera ahora? ¿Acaso solo estamos en camino a...? El espartano escuchó suficiente, por lo que apagó la televisión, y suspiró con cansancio. Esto era algo que odiaba, o por lo menos le irritaba. El periodismo y los reporteros solo estaban ahí para embarrar más las situaciones. Ninguno hablaba como debía hacerlo, o siquiera, decía la verdad. Estarían a favor de lo que les convenga, de lo que atraiga al público. Un día podían hablar bien de él mismo, por ejemplo. Pero, al otro, podían continuar con sus malas lenguas, y simplemente seguir informando que era un psicópata asesino. Pocos y casi ninguno transmitían la verdad, o la parte buena de las cosas. Ellos solo buscaban los problemas. Y si no había problemas, ellos mismos los crearían, o inventarían, en su defecto. Luego de beber de un sorbo lo poco que quedaba de la bebida en su botella, miró a la rubia a su lado. Él la tomó entre sus brazos, mientras que la misma no parecía mostrar signos de despertarse. Caminando entre los pasillos, llegó hasta el cuarto de la Takeyama, y la dejó arropada entre las sábanas de su cama. Luego de eso, él salió de la habitación departamental, con una nueva botella de cerveza en la mano.
Con calma, subió por las escaleras, hasta llegar a la azotea del edificio. Una vez llegó allí, un pacífico viento nocturno hizo que su cabello se moviera, y él cerró los ojos, con las intenciones de disfrutar esta calma. Destapando la botella con sus dientes, se quedó parado detrás de la cornisa del edificio. Una ventisca más intensa se arremolinó en la zona donde estaba él, y segundos después, Kratos oyó como alguien aterrizaba detrás de él. ¿Quedó algún rastro? Sin voltear a ver, el azabache indagó. Quien estaba a su espalda, era un clon de sombras oscuro, perteneciente al mismo espartano. Con el detalle resaltante, que tenía una imitación negra de las alas de Ícaro. La luna iluminaba de forma tenue el cuerpo completamente negro del clon, que solo hacía que su marca y orbes avellanas se resaltaran más. Todo rastro fue borrado. No hay indicios del escape de Stein, contestó, con cierta voz algo distorsionada la sombra. Vuelvo a vigilar a Stein. No, tengo un clon oculto en su sombra. Sabré si intenta algo. Acabando la cerveza, se giró a ver a su clon. Tú ocúltate en la sombra de la mujer rubia. Es todo. Dada la orden, la sombra asintió. Solo para comenzar a hundirse en la misma que él proyectaba, e ir a ocultarse en la sombra de MT. Lady. Luego de eso, él suspiró del cansancio. Todas estas situaciones que estaba viviendo, solo le complicaban más la vida. Llegó a pensar que jamás debió entrometerse en aquella vez que le cortó la cabeza al villano gigante. Ese fue el punto en que su vida tomó otro rumbo. Pero, había una parte de él, que no se arrepentía de haberlo hecho. No por la matanza, sino por lo que logró hasta ahora. No lo admitiría en voz alta, pero, fuera de todo lo malo que sucedía, llegó a sentirse a gusto con la situación en la que vivía. Al mismo tiempo, en las mismas altas horas de la noche, algunas cuantas personas seguían en vela. Pero, a diferencia del espartano, estas habían salido de sus residencias para lograr tomar algo de aire fresco. Uno de los ejemplos era un peculiar peliverde con becas, quien se hallaba frente a una máquina expendedora de bebidas. Estaba en una zona poco transcurrida de la ciudad, con algunos locales de comercio y ocio. Había decidido salir de la residencia de Gran Torino y despejar un poco su cabeza. Con todo lo ocurrido este día, le era imposible dormir. El asalto de los gnomos y la pelea contra Stein fue demasiado para un solo día. En su mano vendada, sostuvo una lata de gaseosa. Se quedó unos segundos observando su mano. Entonces, por su mente, transcurrieron los recuerdos de la batalla de este día. He mejorado más que nunca, desde que conocí a Sensei. Él levantó su otra mano, igualmente vendada, y abrió y cerró varias veces su palma. De no ser por él, seguiría rompiéndome los huesos al usar el One for All. De ser así, solo habría sido una carga en la pelea. Suspirando, sacudió su cabeza para alejar esos pensamientos. No tenía caso pensar en posibilidades que no tenían cabida ahora mismo. Por lo que, destapó la lata, y comenzó a beber con calma. Ei, Izuku. Por el repentino llamado, el heredero del símbolo de la paz se asustó, y por poco y nada escupe la bebida por la nariz. Disimulando lo más que pudo, miró hacia la derecha, de donde provino el llamado. El parpadeo confuso al ver a la persona cerca de él. Atreus-san. El mencionado con una mano en el bolsillo de su jean azul, y saludó con una sonrisa que lo caracterizaba. El viento movió parte de su cabello castaño, junto con la campera medio abierta que llevaba puesta. No esperaba encontrarte por aquí. ¿Tampoco puedes dormir?, indagó con cierta curiosidad, mientras caminaba hasta estar frente a su compañero de clase. Izuku tardó unos segundos en salir de su mente. Sí, él se logró reincorporar de forma adecuada. Con todo lo que pasó hoy, creí que estaría muy cansado y no tendría problemas con dormir. Pero parece que fue todo lo contrario. Con ambas manos sostuvo la lata de refresco, mientras reía de forma ligera. Días difíciles, ¿no crees? Haciendo un par de pasos, se acercó a la máquina expendedora. Últimamente, las situaciones han sido bastantes movidas. Colocando una moneda en la misma, tecleó un par de botones en el tablero. Y recibió su bebida, y yo que esperaba tener unas pasantías tranquilas. Yo simplemente esperaba mejorar en este tiempo.
He estado atascado desde que tu hermano dijo que debía mejorar por mí mismo. A la par de sus palabras, Atreus había destapado su lata, y mientras bebía, escuchó con curiosidad lo que Izuku decía. Oh sí, tú estás haciendo tus pasantías con uno de los héroes más nuevos. ¿Qué tal es trabajar con Kamui Bots? Dicen que los días en su agencia son movidos y divertidos. Los ojos del peliverde brillaron con emoción, cuando indagó sobre uno de los héroes que le apasionaban. Si no fuera porque olvidó su libreta en la casa de Gran Torino, ahora mismo la tendría en sus manos para escribir. Pero le bastaría con oír lo que su compañero de clase diga, quien, al oír la pregunta, sonrió con duda y nerviosismo. A la par que su vista de ojos azulados, se desviaba hacia un costado. Bueno, ramitas es aburrido. Eso fue muy directo y sincero. Mi idea de diversión no coincide con la botánica y el cuidado de plantas. Y, además, es muy emocional. Cuando me vio parado frente a su puerta, lloró de emoción. Porque había decidido hacer mis pasantías con él. Entre risitas nerviosas, él comentó, sin dejar de ver a otro lado, ¿qué hay de ti? ¿Cómo van tus pasantías? Él se recompuso y preguntó. Pues, no diría que era lo que esperaba. Pero sí superó mis expectativas, él comentó, de la misma forma que primero lo hizo Atreus. Eso no es muy detallado de tu parte. Decurrió nerviosamente, bueno, Gran Torino es un maestro como ningún otro. Gracias a él, he mejorado mis movimientos en combate. Sin embargo, sigo atascado con mi poder. Ante lo escuchado, Atreus sonrió de medio lado, a la par de que se colocaba al lado de Izuku, dejando caer su espalda sobre la pared. Sonará raro, pero tú y yo nos parecemos bastante. ¿No crees? ¿En qué sentido? Indagó, observando con curiosidad al castaño. Más de uno. Por ejemplo, ambos tenemos un poder que nos autolesiona. ¿En serio? Más de lo que pensó, se sintió sorprendido al escuchar eso de uno de los chicos más fuertes de su clase. En cierto modo, ahora se sentía más cómodo con su compañía. Así es. ¿Recuerdas cuando peleé contra mi hermano? ¿Recuerdas que usé una especie de fuego que rodeaba mis brazos? Izuku asintió rápidamente a las preguntas. Bueno, la primera vez que lo usé, colapsé al instante y me enfermé gravemente. Actualmente, no puedo usar ese poder por más de un minuto o me pasará lo mismo. De hecho, el solo usarlo ya me da dolores de cabeza. La ira de Esparta no era algo que pudiera tomar a la ligera, o siquiera pensar en dominar así de fácil. Llevaba varios años de entrenamiento, y apenas podía manejar un poco de su poder y por un muy corto tiempo. Lo siento si te incomodé, comentó el castaño. No, para nada. Al contrario, me siento mejor al saber que no soy el único que se lastima solo con su propio Kirk. Él rió ligeramente, haciendo un gesto con sus manos, para calmar las palabras de su compañero. Atreus también rió un poco. Solo después de eso, un corto, pero cómodo silencio se formó entre ambos adolescentes, quienes se quedaron viendo a los autos pasar, o en su defecto, al cielo estrellado. Al mismo tiempo, ambos bebieron de las latas en su mano. Y solo después de eso, el ojiazul rompió el silencio. Sabes, eres muy agradable. La primera vez que te vi, creí que eras alguien demasiado tímido e inseguro. Pero, a decir verdad, eres uno de los que no duda de sus convicciones y objetivos. No soy muy bueno relacionándome con otros chicos de mi edad, de hecho, he leído varios libros sobre cómo ser más sociable. Y no quiero incomodarte tampoco, pero, Atreus lo volteó a ver con una sonrisa, ¿te gustaría ser mi primer amigo? Izuku se quedó unos segundos estáticos. Mas, no tardó en sonreír, y asentir de forma segura, por supuesto. Gracias. Sonrió con el mismo entusiasmo. Dime, ¿conoces esta ciudad? Me gustaría explorar los mejores lugares de ella. Ya que no salgo mucho de casa, a decir verdad. Deku cerró sus ojos, y rascó un poco su barbilla de forma pensativa. Él tampoco era el más sociable del mundo, y ahora estaba ciertamente comprometido en esta situación. Estaba dispuesto a tomar la delantera en esta situación. Solo segundos después, abrió sus ojos y chasqueó sus dedos, con una idea en mente. Lo tengo. Ven, sígueme. Sin previo aviso, el peliverde comenzó a correr por la vereda, con el castaño siguiéndolo detrás de él.
había recordado un lugar que una vez visitó junto a Bakugou. Solo tardaron unos minutos en llegar. Y cabía decir que Atreus estaba con una mirada brillosa y emocionada. Él estaba parado en la entrada de este luminoso lugar, decorado con bailoteantes luces de colores. Rodeándolo, había decenas de máquinas de arcade y más videojuegos, algunos ocupados por otros adolescentes de su edad. ¿Cuál quieres probar?, indagó el peliverde, viendo con una sonrisa la emoción de su nuevo amigo. Eso se pregunta todos. El tiempo de trabajo con los héroes profesionales acabó para todos. Algunos estaban más desanimados que otros estaban ansiosos de volver a sus hogares, y otros solo querían irse de una buena vez. Centrándonos en una despedida en específico, veremos que frente a la puerta de salida de la residencia de la heroína MT, Lady estaba esta misma en el marco de su puerta. Y frente a ella, bajo los 4 escalones que llevaban a la entrada, estaba Kratos, quien cargaba con un maletín de metal y una mochila en su espalda. Con calma, el espartano se subió al cierre de su chaqueta marrón. Con una mirada general, comprobó que estaba como nueva, ya que era la misma chaqueta que usó cuando detuvo el tren y avión en descontrol. Hice un gran trabajo, no hace falta que me lo agradezcas. Preferiría que me digas que soy la mejor. Cruzada de brazos, Yu habló con orgullo. Para ella, le había sido pan comido reparar la chaqueta del espartano. Claro, no esperaba que la azabache la lavara, o siquiera le diera las gracias. Y como se lo esperó, él solo le asintió con gratitud. Era lo mejor que podía obtener de su parte. Supongo que este es el adiós. Con cierto tono tenue de tristeza, ella se despidió del fantasma de Esparta. Ciertamente, no esperó sentir ese tipo de sentimientos a la hora de una despedida, especialmente con él. ¿Quién lo diría? Había formado un vínculo con una persona que tenía una actitud frívola y apática. Tal vez sea un hasta pronto. Para la sorpresa de Yu, Kratos extendió su mano derecha en dirección a ella. No lo dudó, y aceptó el apretón de manos. Fue bueno trabajar contigo. Esas fueron sus tranquilas palabras, acompañadas de una delgada sonrisa. Los labios de Yu se inclinaron hacia arriba, formando una sonrisa más grande que la de Kratos. Es irónico, pero yo aprendí más de ti que tú de mí. Sonriendo con torpeza, solo pudo soltar la mano del azabache. Espero que pronto trabajemos juntos, de nuevo. O tal vez, cuando crezcas un poco más. Bueno, estoy libre para citas. La rubia le guiñó un ojo al azabache, buscando avergonzarlo y poder reírse un rato. No se sorprendió cuando no obtuvo ese efecto en el espartano. Él, en cambio, negó ligeramente sin perder esa leve sonrisa. Para luego, guardar su mano izquierda en el bolsillo de su jean negro, y darse la vuelta para comenzar a retirarse. Nos veremos pronto, Yu. Por primera vez en toda la semana, Kratos llamó por su nombre a la rubia, quien se sorprendió al oír eso. Inesperadamente, el espartano, de un momento al otro, sintió como un peso extra se agregaba sobre su espalda, y unos brazos lo envolvían. Él se mantuvo quieto, cuando la heroína rubia lo abrazó por la espalda. Siendo solo la brisa de la mañana, y las hojas de los árboles que caían al compás de la primera mencionada, los testigos de esta escena. Te veré pronto. Con su cabeza acomodada entre los suaves, pero empuntados cabellos azabaches del espartano, ella lo abrazó con firmeza. Unos segundos pasaron en esa posición. Solo duró unos cortos segundos, hasta que la Takeyama se separó de él, y corrió a su residencia para cerrar la puerta tras de ella. Por su parte, Kratos solo suspiró, sin ningún efecto aparente por la acción de la rubia. Por lo que, retomando su camino, se fue de ese lugar. Un nuevo día de clases llegó a la vida de los estudiantes de la Academia de Héroes. Y las cosas no eran precisamente las más tranquilas para el fantasma de Esparta. Kratos-kun, te vimos en la televisión. Eres genial. Con una mirada irritada, el mencionado solo pudo soportar ser ahora el centro de atención de sus compañeros de clase. Todos hablan de tu hazaña.
Dicen que salvaste cientos de vidas en ese avión y tren, arriesgando tu vida. Esta vez fue el halago de Kirishima, que estaba rodeando el banco de Kratos junto con Kaminari, Toro y Acido. Viejo, eres la sensación de internet. Como respuesta, el azabache solo gruñó de forma ligera. Reconocía esas páginas de internet, eran las mismas que antes lo tacharon de psicópata y asesino. De nuevo, el periodismo hacía uso de la más cruda hipocresía. Sensei, sé que quizá no te interese lo que otros piensen de ti, pero es bueno que te reconozcan de esta forma, que limpien tu nombre y reconozcan lo genial que eres. Es lo ideal. Desde la distancia, Deku tomó la palabra. Que hace solo unos segundos, estaba hablando de forma fluida y amistosa con Atreus. Muy bien, todos tomen sus asientos. Por la puerta principal del aula, entró Aizawa, que al hacer acto de presencia todos retomaron sus lugares y guardaron silencio. Tengo que hablar con ustedes. Pasando las horas, el profesor de la clase A les explicó a sus alumnos que en algunos días tendrían un examen escrito y luego una prueba práctica, la cual se desconocía cuál sería. Algunos argumentaban que sería batallar contra robots como la prueba de ingreso que tuvieron hace algunos meses. Una vez la clase terminó, todos se fueron retirando del salón. Kratos tuvo las intenciones de irse a su residencia lo más rápido que pudiera. Hoy, el día estaba más pesado que de costumbre. Mas, no logró hacerlo cuando sintió un ligero toque en su hombro que le obligó a voltear. Kratos-san, la persona que lo había llamado, se mostró como Mono Yaoyorozu, quien estaba algo seria. ¿Te molesta si hablamos en privado? Moviendo su cabeza, Kratos indicó a otro pasillo más solitario. Ambos caminaron a ese lugar indicado, simplemente ignorando las miradas de los demás estudiantes. ¿Crees que ellos tengan algo?, preguntó una curiosa Uraraka, que estaba junto a sus compañeros. ¿Quiénes? Solo pensaron en las posibilidades de que la presidenta de clase tenga algo con el alumno más fuerte de la clase. Porque las personas como él siempre consiguen a las chicas más lindas. Fue el comentario de Mineta, quien no se molestó en ocultar sus celos. Todoroki-chan, ¿estás bien? Asumió con preocupación como la adolescente de cabello rojo y blanco estaba extrañamente quieta, dirigiendo una mirada sombría en la dirección en donde se habían ido Kratos y Mono. Sí, con esa respuesta frívola, se dio la vuelta para dirigirse a la salida de la academia. Volviendo en donde estaban Kratos y Mono, vemos como esta última se inclinó con respeto ante el fantasma de Esparta, causando la confusión en la cara del antes mencionado. Mi madre me lo contó todo, ella en ningún momento levantó la cabeza. No sabes lo mucho que significa para mí que hayas arriesgado tu vida para salvar a mi madre de la Liga de Villanos. Trató de evitar que las lágrimas se formaran en sus ojos, al recordar que estuvo a poco y nada de perder nuevamente a su familia. Yo, no sé cómo debería agradecerte, no. Cuando se reincorporó, no encontró las palabras para expresar su tremenda gratitud. Mas, eso no fue necesario, cuando Kratos simplemente la tomó por su hombro, para indicarle que se relajara. Ella tuvo que elevar un poco su cabeza, para verlo a los ojos, esos fríos ojos avellana, que, sin embargo, ahora eran más suaves que de costumbre. No hace falta, tu gratitud es suficiente. Hecho eso, se giró para irse. El antiguo Kratos, seguramente habría esperado algo a cambio, no hacía las cosas por caridad. Él mismo dijo una vez, la gratitud no paga el mantenimiento de las armas. Pero, gracias a la influencia que recibió, había cambiado, al menos un poco. Al menos, como para no esperar nada a cambio, por extenderle la mano en ayuda a un camarada. Pero, su caminata fue detenida, cuando sintió como su chaqueta era tomada. Espera. Una vez salió de su estupor, Momo se colocó frente al azabache. Mi madre me dijo que te negaste a que esto se hiciera público, y que cualquier héroe tomara el crédito por lo que hiciste. ¿Por qué?, preguntó en busca de respuestas. Estaba confundida. Kratos era alguien imposible de entender. El espartano suspiró, y contestó, no me interesa el reconocimiento. Tengo un trabajo, comida y un techo sobre el cual cuido a mi familia. No necesito nada más. Dada su respuesta, dio un paso al costado. A la par de esto, Momo apretó las correas de su mochila, solo para abrirla y sacar una pequeña caja de la antes mencionada. Llamando la atención del espartano por tercera vez, ella abrió la caja.
Enseñando un teléfono de modelo antiguo, noté que no tenías un celular, y además de que no te agrada la tecnología, no sé si lo aceptarás, pero, bueno, yo, no logró encontrar palabras para seguir. Dicho teléfono, que aún se mantenía sobre la caja de regalo roja, estaba diseñado para solo recibir y hacer llamadas. Tenía la misma función con los mensajes. Además, de que era muy resistente y a prueba de agua. Y todo eso fue explicado en breves segundos por la Yaoyorozu. Mientras Momo tendía la caja con el regalo, solo pudo esperar con ansias a que lo aceptara. Y Kratos, lo hizo. Suspiró, y tomó el teléfono entre sus dedos. Le dio una mirada general. Era pequeño y con un teclado simple. Volviendo su vista a la peli negra, vio las ansias reflejadas en sus oscuros ojos. Gracias, asintió a la par de la gratitud, que extrañamente llegó a expresar con palabras. De nada, Kratos-san. Feliz y entusiasmada, solo pudo sonreír con sus ojos cerrados. Solo llámame, Kratos.